Continuamos con los temas de salud pública. Soy la doctora Helen Valverde, médico con especialidad en epidemiología. El tema de hoy es tocar el hecho de algo no muy común en nuestro medio como municipio, pero sí en otros municipios donde hay bastante de los ofidios, ¿no? El programa de vigilancia y control de accidentes por ofidio todavía se usa dentro de algunos municipios en nuestro departamento como los Yungas, ¿no? Hablando de la epidemiología, vamos a decir que en nuestro país existen alrededor de 3.000 especies de serpientes, en el mundo, de las cuales, ¿no?, 1.250.000 y 1.665.000 accidentes ofídicos han sido arrojados entre 300.000 y 40.000 muertes en lo que ha sido Asia y África, ¿no? En Sudamérica también tenemos todavía estos casos y obviamente nuestro país no está fuera de esto. En Bolivia tenemos ciertas áreas con ciertos tipos de ofidios, como ustedes pueden ver acá en lo que va a ser el mapa de Bolivia, ¿no? En rojo tenemos a las áreas donde vive este tipo de serpientes, ¿no es cierto? El Botrops, Botriopis o Botrocopias, como se la conoce con su nombre original a esta serpiente, pero en estas poblaciones se le conoce como Yarara o Jarajara, que son las formas en las que le conocen con mayor regularidad, ¿no? Este tipo de ofidios, acá tenemos otros, son las que ocasionan estos accidentes en estos municipios, ¿no? La lachesis, cuyo nombre local es pucarara o cascabel puga, ¿no?, que se la conoce más, está en toda esta región que ustedes ven en naranja, ¿no? Si se dan cuenta, es más el área cálida, ¿no?, donde vamos a encontrar a este tipo de serpientes, ¿no? La Crotalus, que es esta que ven en el dibujito, ¿no? Todas estas serpientes se encuentran, como ven acá en el INLASA, para que se hagan los estudios y obviamente los sueros antiofídicos, cuyo nombre común es cascabel, ¿no? A esta cascabel se la ve más en estas regiones que ustedes ven en celeste, y si nos acordamos de los anteriores mapas, ya tenemos más en región ahora de Chuquisaca y Tarija, ¿verdad? Acá está otra serpiente, la Micrurus, ¿no?, que se la conoce como coral o coral verdadera, ¿no?, por los colorcitos que tiene. Ya la tenemos extendida en las zonas de las anteriores serpientes, ¿no? Cubre todo Pando, todo Beni, Santa Cruz, parte de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz. ¿Cuáles son las diferencias que debemos ver en las serpientes? Todo lo que va a ser la característica de las cabezas, la cola, ¿no es cierto?, y la boca, ¿no? Ahí nos damos cuenta también de qué tipo de serpiente es, si es venenosa o no, y obviamente los pobladores conocen un poco más, ¿no? Cuando uno llega a áreas endémicas o donde hay bastante mordedura de serpiente, ellos ya saben, ¿no? Entonces sí es importante también que nosotros conozcamos un poco más de esto. ¿Cómo clasificamos el accidente ofídico? Según el tipo de serpiente, ¿no? Accidente ofídico botrópico, lachésico, crotálico o eláptico, de acuerdo a las serpientes que hemos visto hace un momento, ¿no? Y según el mecanismo de acción, ¿no?, en hematotóxicas o inflamatorias, por la Botrops y la lachesis, que son las que producen este tipo de reacciones, y las neurotóxicas por la Crotalus o la elapídica o el eláptico. ¿Cuáles son los signos y síntomas comunes en estos accidentes hematotóxicos? Que son un poco los que más nos preocupan, ¿no es cierto? Vamos a tener primero todo lo que va a ser edema local, que puede afectar a uno o más segmentos, dependiendo de dónde ha sido la mordedura, hemorragia local a distancia, que se ve por equimosis, una gingivorragia, hematuria, hematemesis, dolor localizado, obviamente, donde ha sido la mordedura, flictenas y posterior necrosis. Eso es lo que debemos ir evitando de a poco, ¿no? Fisiopatológicamente hablando, vamos a tener el edema por la liberación de sustancias vasoactivas que vamos a tener dentro de nuestra economía, ¿no? Histamina, bradiquinina, la serotonina y las prostaglandinas, que ayudan a que aumente este edema, ¿no?
Presencia de las citoquinas proinflamatorias como la interleucina 6, la interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa, que hace que existan estas hemorragias y producen el daño vascular. Fisiopatológicamente hablando, de la hemorragia vamos a ver que está producida mayormente por las toxinas de la botrópica y la lachésica, ¿no? Que van a activar el factor 10 de la coagulación, por el medio del cual va a ingresar, ¿no es cierto?, el veneno, ¿no? Estos factores de la coagulación también ayudan a que pueda empezar toda la cascada de la coagulación y entre nuestro paciente en un estado de hipercoagulabilidad, lo cual va a ir a una coagulopatía de consumo que puede terminar en una coagulopatía de toda la economía, ¿no es cierto? Y obviamente a partir de esto hay una hemólisis intensa, lo cual lo podemos ver por una hemoglobinuria, la necrosis tubular que puede causar una insuficiencia renal aguda. Estas son las fotos que podemos ver dentro de lo que son estos accidentes ofídicos por el botrópico, que se clasifican leve, moderado o severo. Leve si hay un edema local discreto, dolor obviamente, hemorragia en el lugar de la mordedura, pero el estado del paciente en general es bueno, ¿no es cierto? Si podemos, hacemos un laboratorio y hay un tiempo de coagulación normal entre 7 a 11 minutos. Moderado si el edema local es evidente y va en forma ascendente, si hay dolor, si hay hemorragia local y sistémica, pero si el estado general del paciente es estable todavía y el tiempo de coagulación está más prolongado hasta 30 minutos. Y es severo si el edema local es evidente, es ascendente, hay dolor, hay hemorragia, hay ampollas y ya vemos necrosis de partes blandas. Ahí sí ya es un estadio severo, ¿no es cierto? Hay oligoanuria, podemos ya detectar una insuficiencia renal aguda y el tiempo de coagulación ya supera los 30 minutos. Por el lachésico o el ofídico lachésico se clasifica en moderado y severo, donde ustedes pueden ver acá las imágenes. En el moderado hay dolor local, hay edema ascendente, hay hemorragia local y sistémica, dolor abdominal, bradicardia. El tiempo de coagulación puede estar normal o prolongado. En el severo tenemos todo lo que hemos visto hace un momento, más ampollas, como ven acá, necrosis de partes blandas, ¿no es cierto? Hay bradicardia, hay hipotensión y nuestro paciente puede entrar en shock hipovolémico, ¿no? Entonces ahí el tiempo de coagulación va a estar mucho más prolongado. ¿Cómo clasificamos el accidente por el ofídico crotálico? En moderado y severo. En el moderado, ¿qué características vemos? Hay ligero dolor o tal vez a veces no hay dolor. Hay un edema muy leve en el lugar de la mordedura, pero empezamos a ver una facies neurotóxica en nuestro paciente, que es la tosis palpebral. Esa es la característica. Puede haber anisocoria, puede haber diplopía, mialgia, no muy fuerte o severa. La orina puede estar de un color más oscuro o puede haber anuria o oliguria. El tiempo de coagulación puede estar normal a prolongado y nuestro paciente va a estar hemodinámicamente estable. El severo, ya tenemos un mal estado general del paciente, hay postración, puede haber parestesia local, vómitos, mialgias intensas, sequedad de la boca, visión borrosa, puede haber oftalmoplegia, dificultad para respirar, que eso es lo más preocupante, orina oscura, hay ya una insuficiencia renal aguda y el tiempo de coagulación va a estar prolongado, por lo cual el estado general va a estar comprometido. En el severo nosotros vamos a tener por el apídico similar a lo que hemos visto hace un momento. Si se fijan, por este ofidio no existe ni leve ni moderado, es directamente un severo, ¿verdad? Es un accidente poco frecuente porque los pacientes o los pobladores conocen ya la característica de este ofidio. Hay tosis palpebral, como hemos dicho, hay diplopía, hay oftalmoplegia, hay mialgia generalizada, insuficiencia respiratoria aguda, hay una gravedad en el diagnóstico de nuestro paciente, un estado grave, ¿no? Porque realmente es sí o sí debemos hacer una transferencia.
¿Cómo manejamos estos accidentes ofídicos en los establecimientos de salud? A través de este flujograma, ¿no? Obviamente, puerta de entrada, como todos. Lo primero, tranquilizar al paciente, ¿no? Y si han hecho ellos ya el torniquete, retiramos lentamente, ¿no es cierto? Tomamos signos vitales y obviamente también vemos la frecuencia respiratoria. Si los signos vitales son estables, llenamos la ficha epidemiológica de investigación. Si hay laboratorio, pasamos al laboratorio para ver el tiempo de coagulación, principalmente si tenemos hemograma, creatinina, urea, todo lo que es la función renal principalmente, y ver grupo sanguíneo y factor. Si no, los signos no están estables, canalizamos una vía periférica con solución fisiológica o dextrosa al 5%, y lo primero que hacemos es estabilizar al paciente antes de ingresar o pedir el laboratorio. Si el tiempo de coagulación que hemos pedido es normal, de 7 a 11 minutos, vemos que es leve, si es por Botrops, ¿verdad? Si es por lachésico o crotálico o el lapídico, y empezamos el tratamiento específico. Si el tiempo de coagulación es prolongado hasta 30 minutos, lo catalogamos como moderado y vamos viendo, ¿no? Si es por Botrops, lachésico, crotálico. Y obviamente también vamos viendo si es incoagulable y el tiempo de coagulación no superamos los 30 minutos y no ha coagulado, entonces es un caso severo o grave, ¿no? Y obviamente ahí vemos que puede ser por Botrops, lachésico, crotálico o el lapídico. Entonces es importante que nosotros conozcamos inclusive el tratamiento específico para cada uno de ellos, ¿no? Tenemos los sueros dentro de lo que va a ser el tratamiento y sí los tienen las áreas donde se produce este tipo de accidentes. Nosotros producimos en el INLASA como país este tipo de tratamientos, ¿no? La presentación de tenemos en frasco de ampolla de 10 ml que tiene una capacidad de neutralizar 25 miligramos de veneno de la especie del botrópico, y obviamente del 25 miligramos de veneno del lachésico. Esta otra, ¿no?, que también viene en frasco ampolla de 10 ml, pero que tiene menor capacidad de neutralización, solo neutraliza 15 miligramos del botropos y 5 del crotálico, ¿no? Entonces, obviamente, con el que tengamos nosotros podemos ir haciendo la inmunoterapia. El éxito de la inmunoterapia depende de 3 factores: el tiempo desde el accidente ofídico, la dosis que empleemos, como ustedes han visto, y la especificidad de acuerdo a la especie, ¿no? Es mucho mejor si alguien o el mismo paciente ha visto las características de la serpiente que le ha mordido. ¿Qué suero o inmunoglobulina debemos utilizar según el tipo de accidente, ¿no? Si es inflamatorio hemorrágico, ¿cuáles son las serpientes probables? Botrops, lachesis, y obviamente acá está el suero o inmunoglobulina a usar. Mejor si utilizamos el de color amarillo, que es el que tiene mayor capacidad de neutralizar. Si es un accidente neurotóxico, ¿no?, por Crotalus o Micrurus, entonces sí debemos usar el otro, y para el Micrurus no existe un antídoto en Bolivia, por lo tanto, aparte de ayudarle con algo, debemos mandarlo a UTIA, nuestro paciente. Por eso, si se acuerdan, directamente se clasificaba en severo, ¿verdad? ¿Cuáles son las dosis que vamos a usar según la gravedad del accidente y de la serpiente, ¿no? Si el ofidio ha sido el botrópico, hemos dicho que se clasifica en leve, moderado, severo. En leve utilizamos de 10 a 50 miligramos, ¿no es cierto? El amarillito es el SAB, el azul es el SAB-C, donde podemos utilizar de 1 a 2 ampollas o, por la menor capacidad del SAB-C, 2 a 3 ampollas, ¿no? Esto es muy importante que ya nosotros conozcamos para iniciar el tratamiento. Si es moderado y debemos neutralizar entre 50 a 100 miligramos, ¿no?, utilizamos del SAB-L 2 a 4 ampollas, SAB-C 4 a 7 ampollas. En el severo vamos a utilizar o neutralizar 100 a 250 miligramos, utilizamos más de 10 ampollas, y en el SAB-C más de 15 ampollas, ¿no?, dependiendo a el ofidio que ha sido el que ha producido el accidente. Si hablamos del lachésico, hemos dicho que se clasifica en moderado y severo. El moderado vamos a neutralizar más o menos 300 miligramos. Solamente utilizamos el SAB-L porque hemos dicho que es específico, ¿verdad? 12 a 15 ampollas. En el severo
más de 15 ampollas. Si el accidente se ha producido por el crotálico, se clasifica en moderado y severo, dijimos. En moderado, si vamos a neutralizar entre 50 a 75 miligramos, el SAP-C, 10 a 15 ampollas. El severo, cuando neutralizamos más de 100, más de 20 ampollas. Y hemos dicho que para el elapídico, que solo se clasifica en severo, no tenemos un suero o antídoto en Bolivia, por lo tanto debe ingresar directamente a UTI. ¿Qué precauciones y recomendaciones con el uso de las inmunoglobulinas o el suero antiofídico? Administrar siempre diluidas, ¿no es cierto? Por eso hemos puesto solución fisiológica o dextrosa para ir diluyendo directamente. Iniciar goteo a 10 gotas por minuto. En adultos durante 15 minutos. Ante la ausencia de reacciones, podemos aumentar el goteo. En niños, 5 gotas por minuto durante 15 minutos. Evaluamos y ante ausencia de reacciones, pasamos el resto en 2 horas. Debemos también administrar hidrocortisona, ¿no? Por kilo peso en niños, obviamente, endovenoso lento 15 minutos antes de administrar el suero antiofídico o clorferinamina, lo que podamos tener en ese momento, también con endovenoso dosis peso. Se recomienda administrar 2 viales de suero antiofídico. En caso de persistir, también debemos hacer ya la valoración para la transferencia. Pero si estamos viendo el tema de poderlo mantener estable, entonces lo mantenemos en el servicio. A veces es mucho mejor para que pueda reaccionar más rápido. Tratamiento secundario concomitante, podemos utilizar metamizol en caso de mucho dolor, diluido y lento obviamente también. No administrar AINES, eso sí. Y en caso de que decidamos utilizar antibióticos, mejor la cloxacilina, metronidazol o alguna cefalosporina a dosis convencional. También podemos administrar una dosis del toxoide tetánico después de que hayamos normalizado, pero el tiempo de coagulación, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones que debemos observar en esos 15 minutos al ir aplicando el suero? Reacciones alérgicas que puede ocurrir ni bien administremos el suero, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Urticaria, temblor, tos, náuseas, lo que ya conocemos dentro de lo que va a ser el tema de la reacción alérgica, ¿no? Rara vez se produce un shock anafiláctico o insuficiencia respiratoria. ¿Qué tratamiento hacemos si tenemos esta reacción alérgica? Suspendemos el tratamiento antiofídico lamentablemente. Primero usamos antihistamínicos. Si no cede las reacciones, podemos administrar adrenalina. ¿Cuáles son las reacciones tardías? Aquellas que se dan a partir del 7º día posterior a que se ha aplicado la inmunoglobulina y puede haber fiebre, artralgia, urticaria, adenomegalia, proteinuria, hepatosplenomegalia. ¿Cuáles son los tratamientos? Según la manifestación clínica, podemos usar corticoides como la prednisona, con el afán de usarlo como antiinflamatorio y luego vamos reduciendo, ¿no? Como se usa un corticoide, primero a dosis bajas subimos y luego bajamos para concluir. ¿Cuáles son los síntomas de mejoría que nosotros deberíamos ver? Lo primero, el tiempo de coagulación, ¿verdad? ¿En qué tiempo vamos a ir valorando? Entre 12 a 24 horas. La hemorragia, valorarla entre las 6 a 12 horas. La hematuria, que debe ir mejorando entre las 24 a 48 horas. El edema, que debe ser progresivo entre las 24 a 48 horas si no se ha aplicado torniquete. Y la trombocitopenia entre los 3 a 4 días. En cuanto a la extensión a la comunidad, ¿qué debemos hacer si ocurre un accidente ofídico, ¿no? Obviamente ellos también ya saben, pero si es población que recién vive por ahí, que no todas las serpientes son ponzoñosas, es decir, que no todas son venenosas, ¿verdad? No todas las mordeduras de serpientes son fatales. Si el accidentado necesita y recibe el tratamiento antiofídico antes de 2 horas después de la mordedura, el resultado es positivo. Cuando ocurre el accidente ofídico debemos tomar las siguientes medidas. Tranquilizar al accidentado, lo primero. Mantener a nuestro paciente en reposo, evitando la ambulación, lo que les decía, ¿no? Siempre tratar de hacer todo el tratamiento en el lugar donde lo hemos recibido primero.
Cuando la mordedura sea en el brazo o pierna, mantener el miembro afectado en posición de descanso. Lavar y desinfectar la herida, poner solo una gasa y mantener al paciente hidratado. Si es posible, y lo han capturado o mataron a la serpiente, llevar al animal para la identificación y obviamente trasladar al paciente al centro más cercano. ¿Qué no deben hacer? Y eso sí tenemos que educar a la población. No aplicar torniquete, ¿no? Que todo el mundo sabe, hasta en las películas vemos, ¿no? El torniquete es lo primero. Y no deberíamos hacer eso como primera reacción. No realizar cortes, incisiones ni nada. No succionar con la boca. No aplicar corriente eléctrica en el lugar de la mordedura o quemar la región. No colocar ningún contaminante, hojas, café, varias cosas que culturalmente se utiliza. No ofrecer bebidas alcohólicas al paciente. No usar equipos de succión, porque no está demostrado la eficacia al hacer esto. No administrar productos, ¿no? Que estén en relación con alguno de Pessoa, la hiel de Hochi, ¿no? Que se utiliza en estas áreas, porque estas acciones, como ven en la diapositiva, no tienen ningún efecto comprobado contra la actividad del veneno. Más bien, retrasa que llegue el suero que vamos a utilizar como tratamiento al paciente. Esta es la ficha epidemiológica que debemos llenar ante un caso de mordedura, ¿no? Está acá toda la parte que conocemos de identificación del servicio, identificación del paciente, tiempo transcurrido de la mordedura, el examen físico, el lugar de la mordedura que debe estar bien identificada, el tipo, ¿no? de accidente, de serpiente que ha producido el accidente, la clasificación, ¿no? según todo lo que hemos visto y el tratamiento que vamos a hacer. Obviamente la evolución vamos a hacer y seguir llenando a medida que evolucione nuestro paciente y los datos del profesional que ha atendido. Con esta ficha nosotros pasamos la información y vamos a tener un programa con los datos fidedignos. Espero les haya servido. Muchas gracias.